Sí, como no, transmitiendo directamente desde nuestra casa, con mucho gusto para participar en el programa. Primero que todo, darles un saludo cordial, Dios los bendiga, gracias por estar ahí, gracias por seguir ahí con nosotros, Ve, gracias por antes de seguir con que tú lo hagas, nosotros. Hay alguien el todavía por micrófono. ahí, Andrés, Luis, Edward, eso. Andrés, Edward y Luis, en la medida en que quieran intervenir, abren simplemente el micrófono y listo. Les decía que agradecerles por vivir con nosotros esta experiencia, que es nueva seguramente para muchos de ustedes y nueva también para nosotros, pero que algo muy bonito que nos deja como enseñanza es que hay múltiples maneras de hacer las cosas y que tenemos que seguir explorando muchas más y que la calidad no depende, pues querido Dios, esto va a pasar muy pronto y nos vamos a encontrar presencialmente, pero que la calidad de este producto, que es su título de especialista, no va a depender de que estemos en un espacio físico, sino del interés y la motivación que cada uno de nosotros tengamos para desarrollar un proceso de formación acorde a nuestros requerimientos, acorde a todas nuestras buenas intenciones, porque la universidad está poniendo todo de sí y nosotros como docentes y administrativos también lo estamos dando todo. Entonces quiero empezar, y ya está grabando, como decía mi abuelito cuando escribía las cartas. Después de este corto saludo paso a contarles lo siguiente. ¿Todavía hay alguien al aire? Luis. Luis. Porfa, Luis. Bueno, les Juan David decía, González, el en que la tiene medida en también que el micrófono. Luis y Juan David, porfa. Les decía que en la medida en que vayamos avanzando y si alguno quiere intervenir, pues simplemente abre el micrófono e interviene y yo paro con mi relato y con mi cuento. Quiero empezar por preguntarles si han tenido, Juan David, de pronto alguien que le escriba ya a Juan David por el interno. David nos pide por el nombre de la Virgen de Guadalupe. Eso. ¿Listo, Juancho? Listo, ya. Eso, regálanos porfa ahí el micrófono cerrado y muy bien ahí por la imagen de la Virgen. Gracias. En la medida en que deseen intervenir, lo pueden hacer. Entonces quiero empezar por preguntarles cómo han sentido el formato con el cual van a presentar su propuesta de proyecto de grado, si lo sienten amigable, si sienten que hay de pronto algún ítem con el que no se identifiquen muy bien, que tengan, que no lo entiendan muy bien. Ya les quiero comentar, en el transcurso de la semana me he reunido con 3 grupos. Y aquí está Paola, Pamela, Andrés, que pueden dar fe. Es muy productivo. Es muy productivo. Este ejercicio, el doctor Fabián, estuve reunido con él hoy, con su hija, con Sarita, y es muy productiva esa reunioncita personalizada, porque a veces llega con una idea, llega por un producto y se va con otro, ¿cierto? En el entendido de que la investigación es eso. La investigación es un proceso permanente de ensayo-error. O sea, uno llega con una idea convencido de que esa es, y en la medida en que va evolucionando, se va dando cuenta o que tiene que cambiar o que definitivamente puede seguir adelante. No se nos haga extraño que después de que empecemos a redactar y organizar, de pronto nos demos cuenta de que tenemos que cambiar nuevamente o reorientar nuestra idea de investigación o nuestra idea de proyecto de grado. Entonces, primero quiero dejar claros algunos puntos. Para la entrega del producto final del módulo, que es ese documento, entre otras cosas les quiero comentar algo. Cambié el formatico que estaba en plataforma, porque el que había subido, estuve revisándolo y le faltaba el espacio del nombre de los estudiantes. Para los que ahora han descargado, de pronto lo notaron, ese Excel, el cuadrito de Excel que está anidado allí dentro del documento Word, me puse a revisarlo bien y le faltaba un pedacito y no sé por qué, y créame que yo no lo quité. Entonces, vi que le faltaba el nombre de los estudiantes, que es puntual. Entonces, tenemos hasta el 17 de abril para entregar la propuesta. ¿Qué es lo importante acá? Yo veo que ya la mayoría está pensando en que esa propuesta que van a presentar para este módulo va a ser la iniciativa de su proyecto de grado. Entonces yo voy a estar disponible. La semana entrante es Semana Santa, pero vamos a tener que rezar desde la casa. O sea que vamos a estar igual, aquí quietecitos, compartiendo en familia. Entonces yo voy a estar muy disponible. Cualquiera me escribe, como lo han hecho otros grupos, por el interno a mi WhatsApp, puerta, ¿a qué hora nos podemos reunir? Y podemos retroalimentar. Y podemos
revisar ese formato, el desarrollo de ese formato, primero para que la tendencia de la nota sea a 5, para que todos tengan 5 en esta asignatura. Y segundo, para que ya y de una vez vayamos enviando al comité de proyectos de grado a través de Mr. Brian, vayamos enviando las propuestas y que el comité nos vaya dando evaluación, nos vaya entregando la rúbrica de evaluación, nos vaya dando su concepto y empecemos a desarrollarlo. Entonces, dejo claro que voy a estar disponible esta semana. Ustedes me dicen a qué horas tienen tiempo. Hacemos reuniones tripartitas entre los 2, 3 estudiantes del grupo y vamos dejando claro para que podamos entregar en coordinación académica y de una vez a comité de evaluación de proyectos de grado. Entonces, ahora sí, pues quiero darle la palabra al que quiera intervenir, si han tenido alguna duda con ese formato, si tienen alguna inquietud y que seguramente puede ser una inquietud generalizada y que podamos dejar claro de una vez antes de empezar con los conceptos del día de hoy. Entonces, dos cosas. Primero, el que quiera intervenir con respecto al documento. Y segundo, para que vayan pensando a qué horas nos encontramos mañana. Que todos estemos de acuerdo en una hora para que trabajemos horita y media, horita y 40. Mañana les voy a mostrar, les voy a socializar el formato del documento final del proyecto de grado. ¿Con qué fin lo voy a hacer? Si bien el proyecto de grado está asociado a práctica investigativa 2, el documento final, pues habrán muchos que ya quieren empezar a redactar sobre ese documento en los tiempitos libres, empezar a construir una buena introducción, un buen planteamiento del problema. Entonces, desde mañana mismo lo voy a socializar y lo voy a subir también a plataforma. Entonces, yo cierro mi micrófono si alguien quiere intervenir antes de empezar con la parte conceptual del día de hoy. Profe, buenas noches. ¿Qué posibilidad hay que la clase sea después de la 1 o 2 de la tarde? ¿Qué opinan los demás compañeros 2 de la tarde mañana? Profe, buenas noches, compañeros. Sí, me queda mejor bien después de las 2 de la tarde. ¿Los demás están de acuerdo? Dedito arriba. Eso, veo muchos deditos arriba. Listo. Entonces queda claro y quedó grabado, que no es lo mismo. Quedó grabado. 2 de la tarde nos encontramos mañana a esta misma hora y por este mismo canal para las respectivas complacencias. 14:00 dirían los militares, 2 de la tarde. Listo. Entonces queda listo el horario. Ahora, con respecto a inquietudes que tengan sobre el documento, o si gustan, hacemos los contactos personalizados con cada uno de los grupos en el transcurso de la semana. ¿Les parece bien? Profe, una preguntita. El documento, como va a ser el proyecto, se supone que entre 2 o 3, solamente una persona lo subiría por su compañero, por las 2 personas que se van a hacer. Me imagino que solamente subirlo uno por grupo. Sí, Jacqueline, uno solo lo sube a plataforma. Lo mismo, uno solo se lo envía a Brian. Por eso era que me preocupaba que no apareciera el cuadrito con el nombre de los estudiantes, porque es fundamental que aparezcan. Entonces, uno solo del grupo lo sube a plataforma, yo de ahí lo descargo y me doy cuenta a quién corresponde el documento. Igual cuando se vaya a entregar al comité de proyectos de grado, lo debe enviar uno solo que lo envíe. Allá ya nos damos cuenta a qué estudiantes pertenece el documento. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿quién más quiere intervenir? Bueno, entonces, vamos a empezar por hacer un breve recuento. A ver que tengo una cantidad de cosas acá. Bueno, ahí acabo de compartir pantalla. ¿Observan ustedes la pantalla para poder empezar? Un dedito arriba, porfa. Sí, profe, ahí está la pantalla. Bueno, entonces, hace 8 días partíamos del concepto del método científico, partíamos de que el método científico ha sido la base de la investigación y lo seguirá siendo bajo el marco conceptual de las ciencias exactas, la medicina, la química, y decíamos que se hacía necesario crear un método que permitiera bajar el concepto de investigación a las aulas de clase, en todo el sentido de la palabra, es decir, crear un método que nos llevara a lo que hoy conocemos como la investigación formativa, es decir, que la investigación fuera reconocida como una actividad rutinaria y cotidiana de la academia.
Y eso suena lógico porque las universidades se estaban ausentando del contexto social, del contexto del desarrollo económico. Entonces, nace más o menos sobre mediados del siglo pasado, nace el concepto de la metodología de la investigación y decíamos que pasamos de cuatro pasos, 4 momentos o 4 fases del método científico a más o menos 10 pasos de la metodología de la investigación o de la investigación formativa. Decíamos hace 8 días que la investigación empieza con una idea. Vamos a señalar acá con esto. Que la investigación empieza con una idea y que esa idea nace de la conceptualización. Ya todos ustedes están viviendo la experiencia. Por ejemplo, con los grupos que nos hemos comunicado para compartir la idea, yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué tanto saben del tema? ¿Qué tanta información hay en el entorno sobre el tema? ¿Qué tanta facilidad tienen ustedes para acceder a la información del tema? A eso le llamamos conceptualización. Y aparecen 3 componentes más dentro de la idea. La reflexión, es decir, el análisis que cada uno de ustedes hace sobre esa idea. Y por eso cuando ustedes conforman los grupos para su proyecto de grado, entonces aplican una metodología conocida como la lluvia de ideas. El uno propone una cosa, el otro propone otra, y entre todos hacen una reflexión, es decir, hacen un análisis de la conceptualización de esa idea. ¿Qué otro elemento surge importante dentro del concepto de idea? Que esa conceptualización o que esa idea sobre la cual se esté pensando en desarrollar el proyecto de grado o el proyecto de investigación tenga un entorno de aplicación real. Y les mencionaba, ¿cuáles son los entornos reales en los que nosotros como seres humanos nos desenvolvemos? Nuestra familia, la sociedad en general, el barrio, la comunidad, la empresa donde trabajamos. Y finalmente, un componente no menos importante, y diría yo, en atención al proyecto de grado, diría yo, uno de los más importantes es que esa idea sobre la cual se vaya a desarrollar el proyecto de grado llame la atención de usted como investigador. Es decir, que usted se sienta agradado con el tema sobre el cual va a desarrollar esa propuesta de investigación. Bueno, venga, quito este cosito de acá que me está estorbando este lapicito. Dijimos luego que para elegir o seleccionar la idea del proyecto de grado o el proyecto de investigación, que es necesario, venga, borremos esta rayita. Oiga, como he aprendido yo de harto, ya está asustado. Que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar la idea, y ya todos lo están enfocando en su proyecto de grado, debemos tener en cuenta unos criterios que están relacionados directamente con la idea de investigación. Los primeros de ellos son los criterios subjetivos, es decir, la capacidad que tenga usted para desarrollar el tema, el tiempo que tenga para desarrollarlo, el interés y el entusiasmo que le genere esa idea de investigación. Pero también debemos evaluar unos criterios que tienen que ver directamente con el tema de investigación. Es decir, el primero de ellos, que el tema cumpla unos requisitos, cumpla unos parámetros para poder aplicar la metodología de la investigación y que sobre ellos se pueda desarrollar toda la propuesta y todo el proceso metodológico. Lo segundo, el para qué y el por qué, que lo vamos a encontrar luego en el documento del proyecto final como justificación, y hoy vamos a hablar del tema de la justificación. Es decir, la utilidad del tema. La utilidad del tema. ¿A quién le puede servir? ¿Para qué puede servir esa propuesta de investigación? ¿Cómo puede esa propuesta mejorar un proceso dentro de mi organización, dentro de mi empresa, dentro de la empresa de un amigo, dentro de una empresa cualquiera? ¿Cómo puede mejorar las condiciones de una comunidad X? El tema sobre el cual voy a trabajar. Y finalmente, la originalidad del enfoque. Es decir, ¿cómo me voy a diferenciar yo de otros estudios de investigación similares y cómo le voy a dar mi toque de originalidad? Es decir, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de redacción de estilo, desde el punto de vista de la consulta de la información. Decíamos también hace 8 días que después de hacer ese bagaje, después de hacer ese caminar por la selección de la idea, entonces sobre esa idea, que es una nebulosa, cuando yo estoy parado en la idea, estoy parado todavía en algo muy amplio, en algo muy extenso. Entonces empiezo a aplicar una serie de preguntas orientadoras
o de preguntas rectoras. Es decir, por ejemplo, una de ellas, ¿qué? ¿Qué es lo que quiero saber sobre esa temática que seleccioné? Venga, es que yo quiero aplicar un plan de mejoramiento dentro de la empresa, pero ¿qué es lo que quiero hacer? Ah, yo quiero mejorar el área de talento humano. Yo quiero revisar cómo está el área de talento humano, cómo se está gestionando el talento humano dentro de esta organización, cómo se está aplicando la teoría humanista, si se están aplicando estructuras organizacionales verticales o behavioristas, o si se está aplicando estructura organizacional plana y de toma de decisiones rápida. El qué, el cuándo. Es decir, si mi propuesta requiere una temporalidad para definir un espacio y delimitar un espacio temporal. El dónde, en mi empresa, cómo se llama mi empresa, en mi departamento, en mi municipio. Es decir, una delimitación espacial y geográfica. El cómo, cuál es la metodología que voy a utilizar, sobre qué marco teórico y conceptual me voy a basar, cuáles van a ser las herramientas de diagnóstico. Es que voy a utilizar matriz DOFA, voy a utilizar matriz Delphi, voy a utilizar la teoría de Michel Godet sobre evaluación prospectiva, voy a utilizar una teoría de Michael Porter sobre estrategia y competitividad. El con qué recursos requiero. Mire, por eso la propuesta, hay un espacio donde dice qué recursos necesita usted para sacar adelante su proyecto de grado. Y finalmente, el por qué y el para qué. Es decir, la justificación, la relevancia y la importancia de esa investigación. Decíamos entonces que cuando tenemos ya medianamente unas respuestas a esos interrogantes, y digo medianamente sin tratar de ser irrespetuosos, sin ser irrespetuoso, digo medianamente en el sentido de lo que les mencionaba al comienzo, de que el proceso de selección de la idea es un proceso ensayo-error. A veces creo que estoy frente a la idea perfecta, pero cuando empiezo a recolectar la información, me empiezo como a desinflar. Venga, esa no era. Entonces regreso y empiezo nuevamente a seleccionar una nueva idea y a documentar esa nueva idea y a trabajar sobre esa nueva idea. Cuando ya tengo medianamente respuestas a esos interrogantes o a esas preguntas rectoras, a esas preguntas orientadoras, entonces voy al paso número 2, que es formular el problema de investigación, formular el problema en mi proyecto de grado. ¿Y en qué consiste la formulación del problema? En una pregunta que delimite todas mis intenciones de investigación, que la delimite desde el punto de vista temporal, el año, los años, el periodo, que la delimite desde el punto de vista espacial y geográfica, si así lo requiero. Armenia, Quindío, Colombia, Comuna 1, mi empresa. Que la delimite desde el enfoque poblacional, es decir, que le dé a mi tema una delimitación o unas delimitaciones específicas que permitan orientar la línea de investigación. Recuerden que esa pregunta problema es clave. Yo les mencionaba hace 15 días algo bien importante. En la metodología de la investigación o en la formulación de proyectos, todo proyecto inicia con una idea. Pero realmente el desarrollo de la propuesta empieza con la pregunta problema. Cuando yo tengo claridad en la pregunta problema, cuando yo tengo una buena delimitación en esa pregunta problema, de ahí en adelante lo demás es carpintería. Porque de ahí, recuerden cómo hacíamos el ejercicio práctico hace 15 días, de ahí me va a salir el objetivo general. De ahí me va a salir el título de la propuesta, en una manera práctica, en un ejercicio muy sencillo. De ahí, de esa pregunta problema, me va a salir el objetivo general, de ahí me va a salir la sistematización, de ahí me van a salir las preguntas accesorias. Y en la medida en que yo tenga clara la pregunta principal, el objetivo general, voy a tener claros los objetivos específicos. Luego mencionábamos que un paso, aquí una etapa que para mí es fundamental, que Hernández Sampieri no le llama sistematización. Si uno consulta a César Augusto Bernal, que va muy enfocado a lo que es proyecto de grado, él dice, muchachos, hagan sistematización. Porque si usted hace una buena sistematización, se le va a facilitar mucho más plantear los objetivos específicos. Sampieri le llama preguntas de investigación y le llama preguntas secundarias o preguntas accesorias. ¿Qué es la sistematización del problema? Son 2 o 3 preguntas o 4 preguntas de investigación. ¿Cuántas? El investigador que es usted, quien va a ejecutar el proyecto de grado que es usted, decide cuántas preguntas que le permitan aclarar y entender el problema de una manera más sistémica, de una manera más precisa. Entonces, por eso se llama sistematización.
Preguntas que permiten entender la pregunta principal con mayor claridad. Luego tenemos, después de la sistematización, entonces tenemos el planteamiento del problema. Nos vamos a dar cuenta cuando les muestre mañana el documento final con el que se entrega el proyecto de grado, que es un protocolo nuestro, es un protocolo de la universidad. Lo explicaba el profesor Héctor Molina el sábado cuando dictó la charla sobre normas APA. Difícilmente encuentra uno universidades donde el trabajo de grado esté ajustado al 100% a normas APA. Generalmente es un híbrido, que es un protocolo que lo construye la misma universidad. Es el caso nuestro. El documento que vamos a ver mañana tiene una portada, tiene una contraportada, tiene unos espacios opcionales como son la dedicatoria y los agradecimientos. Y tiene un espacio donde inicia el cuerpo del trabajo que se llama introducción. Más adelante tiene otro espacio que se llama planteamiento del problema. Y mañana vamos a establecer muy bien la diferencia entre los dos. Entonces, plantear el problema, como lo dice el formato de la propuesta, es describir el problema en cifras, en indicadores, en conocimiento de causa. Es decir, yo tengo que demostrar que medianamente conozco la situación. Y les mencionaba un ejemplo hace 15 días, el tema del desempleo en el departamento del Quindío. En el planteamiento del problema yo tendré que empezar diciendo qué es el departamento del Quindío, dónde está ubicado, cuál es su población según el DANE, cuál es su población económicamente activa y cuáles han sido las cifras del desempleo según el DANE en los últimos 3, 4, 5 años. Cuando yo cito cifras, cuando cito indicadores, cuando yo digo el departamento del Quindío en el año 2017 ocupó el primer lugar de desempleo a nivel nacional con una cifra del 17,5%. Ahí, cuando yo estoy citando esos elementos, estoy citando una fuente fidedigna, que es el DANE, ya estoy argumentando y estoy planteando, en términos de redacción de estilo, el problema de investigación. Es decir, ese planteamiento tiene que ir acompañado de elementos argumentativos. Y ahí es donde demostramos qué tanto conocemos o qué tanto hemos consultado sobre el problema que llama nuestro interés y que llama nuestra intención en el proyecto de grado. Hablábamos de unos criterios en la formulación en cuanto a la formulación del problema, la sistematización y el planteamiento. Primero decíamos que debe haber claridad, es decir, mire, aquí no se está exigiendo una redacción por allá hiper mega rebuscada, no, que haya claridad. Que cuando uno aborde el documento, uno entienda la redacción de estilo, uno entienda la intención del investigador, uno determine cuáles son las intenciones. Que los 3 elementos de identificación del problema sean concretos. Claro, vamos al grano. Cuando yo cito cifras, indicadores concretas, con claridad, estoy siendo concreto. O sea, estoy llevando la investigación a los puntos entendibles y de concreción, totalmente concretos. Y el tercer componente es que el problema ofrezca operatividad. ¿Qué significa eso dentro de los términos de investigación? Que sobre él se puedan aplicar elementos de práctica empírica, práctica de prueba empírica. ¿Qué es práctica de prueba empírica? Las herramientas que propone la investigación. Es decir, que yo pueda buscar en páginas de instituciones información, que yo pueda, en términos de bibliografía, consultar y operativizar unos objetivos específicos, que me permita aplicar una encuesta, que me permita aplicar un proceso de observación, que me permita hacer una entrevista. Es decir, que el problema me permita operativizar la metodología de la investigación. Y mencionábamos algunos errores muy comunes que cometemos a la hora de formular el problema de investigación y a la hora de plantearlo. Les decía, a veces creemos que el concepto de cantidad está asociado al concepto de calidad. Y entonces a veces proponemos o presentamos unas propuestas de investigación con unos problemas tan amplios que el tiempo no nos daría para poderlos resolver o que demandaría demasiado tiempo. Otros tan amplios que no tienen una delimitación específica. Analizar el tema del desempleo en el Quindío. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es decir, esas preguntas que o llamamos orientadoras o rectoras nos permiten hacer eso, delimitar de manera clara.
Otro error muy común que se comete es que a veces los problemas que proponemos son demasiado específicos y no tienen trascendencia en la investigación. O sea, no permiten la aplicación operativa de prueba empírica. Simplemente con un sí o con un no quedan resueltos. El componente objetivo de la investigación, a veces, subjetivo, que a veces proponemos, desarrollamos una propuesta de investigación y cuando empezamos a desarrollar los objetivos específicos nos damos cuenta que no contamos con los recursos. No tenemos los recursos suficientes, entonces tenemos que echar atrás. Por eso es tan importante al momento de elegir la idea, trabajar sobre esos dos criterios. Los criterios subjetivos, que tienen que ver con cada uno de nosotros como investigadores, y los criterios objetivos, que tienen que ver con el tema. Otro elemento o otro error muy común que cometemos es trabajar sobre juicios de valor. Es decir, sobre criterios personales. Mire, esto pasa mucho en investigación. A veces nosotros, por ejemplo, como docentes, sesgamos el conocimiento. Y entonces el estudiante me presenta a mí una propuesta y empiezo yo, no, es que eso no es lo que yo quiero ver. Venga, no, ¿cómo así? Eso es un juicio de valor. Yo soy muy, muy respetuoso de mis estudiantes cuando están formulando sus proyectos de grados. Cuando yo veo que el objetivo no está bien planteado, casi que utilizo una palabra, venga, humildemente, ¿por qué no utilizamos este otro verbo? ¿Ya? Pero hay profesores, y yo los he visto, docentes, colegas, que le dicen al estudiante, no, ese tema no es. Y empezamos a aplicar elementos de juicio de valor que lo único que hacen es sesgar las propuestas de investigación. Entonces, mucho ojo al plantear sus propuestas que no vayan a estar en ningún momento sesgadas por juicios personales. Esto sucede mucho cuando hacemos investigación etnográfica o investigación cualitativa fenomenológica. Por ejemplo, cuando trabajamos temas políticos o cuando trabajamos temas de religión, cuando trabajamos temas e ideologías filosóficas. Tendemos mucho a un sesgo personal o de juicio de valor. Bueno, conservando entonces el orden de la metodología de la investigación, mire que esto es un paso secuencial. Yo elijo la idea. Sobre la idea planteo el tema, es decir, planteo o formulo mi problema de investigación. Cuando ya tengo formulado, sistematizado y planteado el problema de investigación, entonces puedo ir al paso siguiente, que es seleccionar los objetivos. Y yo les dejé en plataforma dentro del video un pasito muy sencillo de cómo llevar la pregunta problema a objetivo general y cómo llevar las preguntas de sistematización a objetivos específicos. Brevemente, los objetivos pues son las metas que nos proponemos, el alcance que le vamos a dar a nuestra propuesta de investigación, hasta dónde va a llegar, o a nuestro proyecto de grado. Decíamos que toda propuesta, todo proyecto de grado tendrá un único objetivo general. Un único objetivo general, que es la meta principal, hasta donde quiero llegar. Ese objetivo general tiene unas características. Al igual que los objetivos específicos, el objetivo general, ojo, el objetivo general deberá estar vinculado directamente con el título de la propuesta y con la formulación del problema. Volvemos ahí a la trampita. ¿Ya? Ahora simplemente es organizar redacción de estilo, cambiar 2, 3 palabritas, pero por favor, que no se pierda la orientación. Y yo les decía a ustedes, yo he revisado proyectos de grado buenísimos, pero encuentra uno que la pregunta problema, la formulación del problema va por un lado. El objetivo general pareciera ir por otro. Y el título va por otro. Entonces, uno lee, les cito un ejemplo claro. Alguna vez asesoré un proyecto de una universidad acá en Armenia, unas niñas de una maestría un poquito angustiadas porque la universidad no les ofreció, no les brindó el apoyo y la asesoría en la parte metodológica. Y cuando ellas vieron metodología de la investigación, el enfoque que le dio el tutor fue desde el punto de vista de la epistemología y no desde la práctica. Entonces yo leía la propuesta de las niñas y decía algo así como lo siguiente: análisis de la situación de las asociaciones de cafés especiales en el departamento del Quindío. Y me pareció espectacular, porque es un sector industrial que viene en crecimiento en el Quindío. Cuando llegué al objetivo general, el objetivo general decía algo así como lo siguiente: ¿cuál es el proceso para producir, comercializar, identificar el proceso para producir y comercializar cafés especiales? Y yo decía, venga, pero ¿qué tiene que ver el título, que es muy ambicioso, con un objetivo que está planteado totalmente desde lo práctico y desde lo técnico? Entonces quise tomar este ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes
tienen muy bien identificados esos tres elementos: formulación del problema, objetivo general y el título de la propuesta, repito, lo demás es redacción de estilo y es metodología. Entonces, lo primero a tener en cuenta, el objetivo general debe tener un vínculo directo con la formulación del problema y con el título de la propuesta. Lo segundo, bien importante, todavía hay estudiantes que me siguen cayendo en el error. El objetivo general y los objetivos específicos deberán redactarse utilizando verbo en infinitivo. Y en Internet encontramos nosotros la cantidad de verbos, uno le da ahí en San Google, verbos para proyectos de investigación, y le aparecen todos para objetivos, verbos para objetivos en proyectos de investigación, y van a aparecer todos los verbos. A veces se casa uno con 3 o 4. Identificar, establecer, definir, medir y algo otros más, ¿cierto? Entonces, que el verbo sea en infinitivo. Y ojo, que el título de la propuesta no vaya a llevar verbo en infinitivo. Y cito un ejemplo. Si yo estoy utilizando en el objetivo general, estoy utilizando el verbo analizar, en el título podría utilizar análisis. Objetivo general, analizar la situación actual del sector empresarial del Quindío. En el título podré utilizar análisis de la situación actual del sector empresarial en el departamento del Quindío. O sea, en el objetivo, en el título sí lo puedo poner conjugado. En el objetivo lo debo poner en infinitivo. Vea, ya. Otra característica fundamental, yo diría que esta es la más importante dentro de los objetivos que se planteen. La más importante es que el objetivo debe ser alcanzable. Y cito otro ejemplo. 3 niñas de contaduría pública quisieron desarrollar su proyecto de grado bajo el concepto de la contabilidad ambiental. Y escogieron, yo les mencionaba a ustedes, escogieron como centro de estudio las curtidoras de cuero que aún quedan en el Quindío, las famosas curtiembres. Resulta que uno de los objetivos específicos del proyecto de ellas estaba encaminado a conocer los estados financieros de las empresas. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que una empresa le va entregando a uno, así, a un particular, los estados financieros para que los incluya en un documento que va a ser público? No, no se los entrega. Entonces yo, al momento de definir los objetivos, uno de los componentes fundamentales que debo analizar es que el objetivo yo lo pueda cumplir. Y aquí repito algo que he dicho 3 o 4 veces. Dentro de un proyecto de grado, dentro de un proyecto de investigación, dentro de un proyecto de intervención, lo único que se operativiza, lo único que se ejecuta, lo único que se lleva a la práctica son los objetivos específicos. Entonces conecto ese concepto con lo que estoy hablando acá. Si hay un objetivo específico de mi proyecto de grado que yo no alcanzo a cumplir, quiere decir eso que no voy a cumplir con el objetivo general y que no le voy a dar respuesta a la pregunta que me planteé para darle origen a mi proyecto de grado o a mi propuesta de investigación. Entonces, tener muy claro que los objetivos que nos planteemos sean alcanzables. ¿Por qué? Porque tengo acceso a la información, porque la información existe o porque tengo el dinero o el recurso que requiero para llegar a esa información. Y les citaba otro ejemplo hace 15 días. Una niña presenta una propuesta y uno de los objetivos específicos era conocer un sector empresarial del departamento del Quindío y la información estaba en Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio no regala la información. Para llegar a la información de la Cámara de Comercio hay que pagar. Entonces, que el objetivo sea alcanzable. Otro elemento que debemos tener en cuenta a la hora de formular los objetivos, de pronto me estoy deteniendo un poquitico más, pero esto es fundamental y me parecía muy importante pues repetirlo. Otro componente que debemos tener en cuenta es observar si el objetivo sobre el cual estamos trabajando es un objetivo práctico o es un objetivo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a hacer un proyecto y lo voy a ejecutar, entonces podré plantear objetivos prácticos, porque lo voy a llevar a la práctica y lo voy a medir desde la ejecución. Mejorar las condiciones de contratación de los funcionarios de la Alcaldía de Armenia. Si lo voy a aplicar, entonces muy seguramente voy a poder medir en qué términos mejoró o no mejoró esa situación. Pero si mi proyecto es netamente de investigación, si mi proyecto de grado es netamente
de una monografía, consulta bibliográfica o aplicación de herramientas etnográficas, una encuesta, una entrevista, pero no vamos al paso de la implementación, entonces lo vamos a dejar como proyecto de objetivos de investigación. Es decir, utilizar verbos como los que le mencioné ahora, describir, analizar, interpretar, ¿ya? Y les citaba un ejemplo hace 15 días, se los cito nuevamente. Objetivo general de la propuesta, analizar el sistema de gestión del riesgo de talento humano de empresas públicas de Armenia. Objetivo específico número 3, mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Será que con el solo hecho de analizar el sistema mejoran las condiciones de los trabajadores? No. ¿Cierto? La respuesta es clara, no. Entonces, tener muy en cuenta a la hora de formular los objetivos que no nos vayamos a confundir entre objetivos prácticos y objetivos específicos. Y decíamos finalmente, hasta donde estuvimos hace 8 días y hasta hace 15 días, lo dejé hace 15 días hasta ahí, porque la propuesta, el primer entregable que es de este módulo, va hasta ahí, hasta los objetivos. El otro componente de la propuesta es los resultados esperados y los recursos y materiales que requiere para desarrollar su proyecto de grado. Queda claro que lo único que se operativiza en el proyecto son los objetivos específicos. Por tanto, los objetivos específicos son esos pasos lógicos, los grupos de actividades que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con el objetivo general. Y ponía el ejemplo hace 15 días. Si yo quiero saber qué piensan los habitantes de la ciudad de Armenia sobre la informalidad laboral, pues de una vez el objetivo general me está diciendo que debo aplicar una encuesta en cualquiera de sus modalidades, virtual, focus group, encuesta dirigida. Dice el concepto de que los objetivos son la base de la metodología, lo que acabo de mencionar. El mismo objetivo es el que me dice qué herramienta debo utilizar. O sea, él es el que me define la metodología a aplicar. Y finalmente, son los objetivos específicos, como el complemento de operativización, los que establecen el cronograma de actividades y los que establecen el presupuesto. Ellos son los que me dicen cuánto me va a valer el desarrollo de la propuesta y en cuánto tiempo la podré desarrollar dependiendo de mis posibilidades, de mis capacidades y del tiempo que yo requiera. Bueno, entonces eso es un recuento de lo que vimos hace 15 días, hasta donde vamos desde hace 15 días. Hoy partimos del concepto de la justificación. Todo proyecto, es decir, no se hace un proyecto por hacerlo, no se hace una investigación por hacerla, debe tener un fin y un sentido común. Ahora, siguiendo los lineamientos del Acuerdo 03, no podemos decir que la justificación de esta actividad académica que vamos a desarrollar es podernos graduar. Es que yo justifico mi proyecto de grado porque con este me voy a tener que graduar. No. Por eso mencionábamos antes, cuando seleccionemos la idea de nuestro proyecto de grado, seleccionemos algo que nos guste, algo que tenga que ver con nuestra empresa, algo que tenga que ver con nuestra vida, algo que tenga que ver con nuestra comunidad, con nuestro entorno, con nuestra ciudad de Armenia. Ahora, imagínense ustedes cómo va a quedar no solo Armenia, el Quindío, el país, el mundo, en temas de economía. Qué bueno que surgieran de acá ideas de investigación. Miren, les comparto algo bonito y que pudiéramos aprovechar, si alguno así lo quiere. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acaba de nombrar a la doctora Ángela María Alzate Manjarrés, que es tutora nuestra, la acaba de nombrar como enlace entre el gobierno nacional y la ciudad de Armenia para la implementación de las zonas específicas de desarrollo empresarial y social. Y ella está necesitando quien la acompañe porque ahí hay que empezar por hacer un diagnóstico. Esto, ahorita, después, queriendo Dios, después de que todo esto pase, vamos a tener que empezar en muchos aspectos casi que de cero, de generar diagnóstico. Entonces, toda investigación debe tener una justificación. Y es mucho más fácil para mí exponer esas razones, esos motivos que me llevan a desarrollar la investigación cuando yo escojo un tema que sea de mi agrado. Cuando yo escojo un tema y selecciono un tema que realmente me guste, que realmente me llame la atención. Entonces, ¿qué es justificar la investigación? Mañana lo vamos a ver en el documento final del proyecto de grado, que hay un ítem que se llama exactamente así, justificación. Todo proyecto de grado debe tener una justificación. Entonces, justificar es exponer las razones, los motivos por los cuales estamos desarrollando esa propuesta. ¿Qué nos motivó? ¿Qué nos llevó a realizar esa investigación?
¿Cuál es el propósito de la justificación en su proyecto de grado en una propuesta de investigación? Destacar la importancia. Miren, a uno le da tristeza, hay proyectos de grado de nuestros estudiantes que son espectaculares y que uno dijera, venga, ¿a quién le pudiéramos entregar esto? Yo les contaba a ustedes, un estudiante nuestro de pregrado de Administración de Negocios Internacionales hizo un estudio prospectivo del Departamento del Quindío en desarrollo económico a 10 años y cogió cada uno de los focos de desarrollo. Hizo toda la indagación sobre el túnel de la línea, sobre el aeropuerto del Edén, sobre la zona franca. Un pelado de pregrado en una redacción de estilo espectacular. Y pues nosotros nos decíamos en la universidad, qué bueno entregarle esto a la gobernación, para que esto quede planteado en un plan de desarrollo, en una política pública, a la alcaldía de Armenia. Es decir, lo primero, la justificación es destacar la importancia de esa investigación. Esa investigación inicialmente tendrá que ser importante para usted, porque fue el que escogió el tema. Segundo, lo podrá hacer para una institución, para una entidad pública, para una empresa privada. 2 niñas de administración de negocios, empleadas de una distribuidora de Armenia, un señor dueño único de la distribuidora, muy exitoso en su negocio, pero muy desorganizado. Y empezó a notar que la mercancía se le perdía. Y estas niñas, con su conocimiento y con el acompañamiento nuestro desde la universidad, le diseñaron todos los elementos de procesos y procedimientos y trabajaron sobre un área específica. Y el señor quedó feliz. Nos dijo en la sustentación del proyecto de grado, porque él pidió que lo invitáramos para saber qué habían hecho las niñas, y el señor dijo, lo voy a implementar. Importancia, la relevancia, la aplicabilidad. Es decir, mi propuesta, qué tan aplicable, qué tanto se puede llevar a la realidad, la funcionalidad o la necesidad que se pretende resolver con la propuesta presentada. La justificación deberá estar enmarcado en cualquiera uno de estos, la importancia, la relevancia, la aplicabilidad, la funcionalidad o la necesidad que se tiene para resolver una situación social, una situación dentro de la empresa, una situación en un entorno práctico, recuerden, en un entorno real. Tenemos varios aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar la justificación o a la hora de determinar la justificación. El primero de ellos, la conveniencia. Yo lo cito de primero, no porque los autores lo pongan allí de primero, sino porque por una experiencia personal que viví. Cuando yo estaba haciendo la maestría en ciencias políticas, yo adquirí un compromiso con el director de la maestría. Resulta que me llega a mi correo, cuando eso era yo servidor, funcionario público, todavía lo soy, estaba en otra entidad, me llega a mí al correo una invitación para unas becas que iba a entregar la Unión Europea para una maestría que se iba a dictar en Colombia. Era 50% virtual, 50% presencial. Y era muy, muy atractiva, muy llamativa. El único requisito para acceder a la beca era presentar un ensayo sobre una temática de políticas públicas. Y se me ocurrió a mí presentar un ensayo sobre una situación que se estaba viviendo en los municipios de Buenavista y Pijao, que algunos de ustedes de pronto conocen. Era el tema de una reubicación de víctimas del conflicto armado en 2 predios de esos municipios. El predio El Diamante y un predio que curiosamente le llamaban Peñaliza. Y curiosamente porque decían que allá se rodaba un chicle, que tiraba una semilla de tomate y nacía una pingamosa. O sea, unas condiciones paupérrimas. Ese predio lo compró el INCODER y sin ningún tipo de responsabilidad fue y puso esas familias allá. Entonces a mí se me ocurrió hacer el ensayo sobre eso y lo titulé algo así como la revictimización de las víctimas. Y hice todo un protocolo de cómo el Estado, a través de sus políticas públicas, que muchas son nefastas, revictimizaba a este tipo de personas que vivían una situación muy compleja. Y entonces vino y en el predio de Pijao, voy a utilizar el término grosero, tiró 15 familias. Al de Buenavista tiró 10 familias y defiéndase como quiera. En un proyecto que ellos llaman En Común y Pro Indiviso. Y entonces eso empezó a generar un conflicto de intereses, empezaron a generarse en agresiones entre ellos mismos. O sea, una cosa muy compleja donde nosotros como autoridades tuvimos que intervenir
Y eso generó un conflicto a nivel nacional. Inclusive el subdirector nacional del INCODER lo retiraron del cargo por ese tema tan complejo. Entonces yo presenté mi ensayo para acceder a la beca en ese tema específico. Pues al director de la maestría, un español, Gustavo Palomares Lerme, escribe en El Espectador, escribe en varias revistas. Al tipo le gustó mucho mi propuesta y me dijo, le doy la beca, siempre y cuando su proyecto de grado, su tesis, esté enfocado en ese tema, en un estudio de caso. No, yo me puse feliz. Imagínense, nos inscribimos 250 y eran 30 becas, y yo estuve entre los 30. Pero adquirí el compromiso con ese señor de desarrollar mi propuesta de grado en esa línea. Y no en ningún momento tuve en cuenta, porque yo no había visto nunca esta temática de metodología de la investigación, en ningún momento tuve en cuenta la conveniencia. Ustedes se imaginan cuando yo empecé a hacer el trabajo etnográfico, cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo, que tuve que ir hasta las comunidades a recoger información. Y entonces esa información, que inicialmente era un ejercicio académico, empezó a comprometer mi responsabilidad como servidor público. Y tuve que empezar a entregar esa información a la Procuraduría, a la Fiscalía, a las entidades de control. Eso ocasionó que se generaran en contra de mi vida, de mi integridad personal y la de mi familia, una serie de amenazas. ¿Por qué? Porque no me di la conveniencia. Y cuando digo conveniencia, no es solo a quién le conviene en el nivel externo, sino qué tanto me conviene también a mí. Y ahí es donde yo, por ejemplo, a muchos de mis estudiantes les digo, cuando me proponen como idea de proyecto de grado, un análisis de la organización. Mire, es que yo voy a hacer un análisis financiero de mi empresa. Yo le pregunto, venga, ¿usted ya tiene el permiso para acceder a la información? Conveniencia. No vaya a ser que usted esté jugando con su trabajo. El día de mañana, una niña me contestaba, no, yo no necesito permiso porque yo soy la que manejo todo. Y no, un momentico. Usted maneja todo, pero bajo un grado de confidencialidad con su jefe, con su empresa. Y usted le debe esa confidencialidad a la empresa. Entonces, yo casi que les digo, cuando van a trabajar temas donde estén involucrando información confidencial, con cierto grado de confidencialidad, por favor, primero consulten con sus jefes el nivel de conveniencia. Y por favor, que la solicitud de consulta sea escrita y que la respuesta sea escrita. Hace poco nos pasó con una especialización, unos estudiantes ya con el trabajo de grado terminado. Resulta que pidieron el permiso y lo pidieron verbal al jefe inmediato. Cuando el jefe del jefe inmediato se dio cuenta, le dijo, no, un momentico, eso no se puede. Porque es información confidencial y los trabajos de grado son documentos públicos. Se convierten en documentos de consulta pública. Entonces, tener mucho cuidado, por eso me detuve bastante y les quise comentar mi experiencia personal. ¿Qué otros elementos o enfoques nos permiten a nosotros justificar una propuesta de investigación? Los tipos de justificación. Uno de ellos es la justificación social. Les decía, mañana cuando les muestre el documento, les voy a mostrar, les voy a indicar medianamente cómo debe ir redactado, cuál es más o menos la extensión en cada uno de los ítems. Entonces, en la justificación, uno de los enfoques que yo le puedo dar, este no es ni el primero ni el último, es uno de ellos, es la justificación social. Cuando un proyecto de grado o cuando una propuesta de investigación tiene un enfoque de justificación social, cuando tiene que ver con mejoras de una comunidad, de una sociedad, cuando tiene que ver con mejoras de una empresa, de una entidad pública o de una entidad privada. Es decir, el aporte que yo le estoy haciendo, que yo estoy haciendo con mi proyecto de grado, se puede implementar en mi empresa o lo puedo trabajar en mi barrio. Entonces, esa es una justificación social. ¿Cómo se va a plasmar en el documento? A través de redacción de estilo. Todo este componente del documento es redacción de estilo, es decir, que usted cuente con sus propias palabras. Recuerden, el enfoque diferencial o la identidad de enfoque que le va a dar usted con sus propias palabras en redacción de estilo y en muy buena redacción, porque esa propuesta va a tener un impacto social. Esta segunda que vemos acá, que no es segunda ni tercera, sino una de tantas, es la justificación teórica. Esta normalmente se utiliza para tesis doctorales o postdoctorales. No quiere decir que en pregrado no se pueda hacer, lo que pasa es que los tiempos no dan.
Esta justificación teórica es cuando hay un aporte en conocimiento específico. Recuerden que cuando yo estoy haciendo doctorado, un doctorado dura alrededor de 5 años. Lo mismo que un PhD, un postdoctorado. Y para uno poderse graduar, le exigen crear teoría, trabajar casi sobre elementos exploratorios para llegar a la construcción de teoría. Entonces, la justificación teórica tiene mucho más que ver con eso. Esta justificación metodológica tiene que ver cuando yo dentro de una organización propongo revisar, actualizar o implementar un proceso. No necesariamente mi propuesta tiene que llegar hasta la implementación. Yo simplemente puedo quedar o puedo llevar mi propuesta hasta ese punto perfecto de propuesta, que quede ahí como propuesta, ¿ya? Ya la implementación dependerá de otro, del dueño de la empresa, del gerente, del jefe inmediato. Es decir, mi alcance va hasta el diseño, ¿ya? Donde yo estoy poniendo mi conocimiento, donde yo estoy poniendo mi experiencia, mi formación académica y le digo, mire, esto es lo que hay que hacer acá. Casi como resultado final de un diagnóstico o una consultoría. Entonces, metodológica, justificación metodológica es cuando cambia un método, cuando se implementa un método, cuando se innova un método o cuando se innova en un proceso o en un procedimiento. Cuando se actualiza, se pone al día. Recuerden, solo hasta la parte de diseño, no necesariamente parte de implementación. Y, bueno, tenemos otros enfoques de justificación. La justificación práctica, que está más enmarcada en la formulación de proyectos. Estaba más enmarcada al proyecto aplicado, cuando el proyecto se lleva a la práctica, o cuando son proyectos que, si bien quedan en la etapa de diseño, pues lo que buscan es crear una empresa, crear un nuevo modelo, ¿ya? Cuestiones concretas de una realidad específica. Y eso tiene que ver con empresas, con componentes sociales, con componentes de comunidad. Y tenemos, lo quise poner acá de último, porque esta tiene relación con todos los demás y tiene relación con cada uno de ustedes. La justificación personal. Es decir, ¿qué importancia le ve usted al tema que está desarrollando frente a su crecimiento profesional, frente a su proceso de desarrollo académico, frente a su formación académica? Mire, yo les comentaba hace 15 días, uno se encuentra con estudiantes que al momento de iniciar el proyecto de grado, que empieza el proceso de retroalimentación, el documento va, el documento viene, y el estudiante empieza como a desanimarse, ay, puerta, qué pereza con esto otra vez, no, que... Y al final, cuando terminan el proyecto de grado, le dicen a uno, oiga, profe, realmente aprendí, profundicé y me metí tanto en este tema que una cantidad de conceptos que no conocía me quedaron claros. Esa es la justificación personal. ¿Qué le aporta a usted ese proyecto? ¿Qué le aporta esa propuesta? Y escuchen lo siguiente. Cuando vayamos al documento, a redactar el documento final de nuestro proyecto de grado, no quiere decir que el enfoque de la justificación es uno solo de estos ítems. No, de hecho tendrán que ser mínimo 2. Entonces lo voy a citar acá con un ejemplo. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, gestión del talento humano en la alcaldía de Armenia, entonces, lógicamente, ese proyecto va a tener una justificación social, porque va a tener una relevancia o una importancia para una empresa específica. Va a tener, Profe, me imagino, sí. ¿usted está pasando las diapositivas o solo estamos en la diapositiva 13 porque usted está explicando algo y solo estamos viendo la 13? Mire, a ver, venga, a ver, yo estoy en la diapositiva. Solo estamos en la 13 desde que usted comenzó a explicar. Ah, Dios, bueno, entonces me voy a pasar aquí a la 40. ¿Listo? Venga, a ver, voy acá. A ver qué pasó. A ver dónde me ubico acá. Qué bueno que me hizo caer en cuenta. Ahí viene la diapositiva 40, ¿no? No, señor. ¿Tipos de justificación? No, señor, la 13. Venga, a ver, hombre, me voy para la 13. Profe, buenas noches. Es que a mí me aparece la pantalla en negro desde hace rato. Bueno, ¿y qué será? ¿Será un problema? ¿Alguien que conozca bien de este tema? No, debe salirse otra vez e ingresar.
14, nada, no pasó la 14. David Peña, debe salirse y entrar otra vez. Ah, listo, hermano, gracias. Seguimos en la 13, ¿o qué? Sí, la 3 estamos desde que usted comenzó a hablar. Bueno, ¿será que cierro? Estamos desde que usted está hablando. Profe, Sí. ¿Alguien que me opine? profe, sálgase de compartir pantalla y vuelva a entrar. Listo. Mira, me quedó negra. Ya. Ya. ¿Ya pasó? No. Ya. Criterios. Ya. 18. Ya está pasando, sí, señor. Vaya 18, ¿qué Listo. está pasando? Bueno, entonces vamos a la parte de justificación. Yo creo que escucharon toda la carreta de justificación y toda la ya está historia mía pasando. que menos mal que no me vieron llorando. Listo. Entonces, exactamente. Entonces les estaba mencionando, les estaba mostrando acá. Ahí vemos los tipos de justificación, ¿cierto? Alguien que, por favor, justificación social, listo. Bueno, entonces les estaba mencionando. Cuando empecemos a desarrollar nuestro proyecto de grado, vamos a encontrar un ítem en el trabajo que se llama justificación. Y les decía que la justificación puede tener varios enfoques. Les mencionaba la justificación social cuando tiene que ver y está relacionada directamente con la ejecución, el diseño o la implementación del proyecto dentro de una empresa, dentro de una organización pública, privada, una ONG, una fundación, o cuando trabajamos con comunidad. A eso le damos el enfoque de justificación social. Es decir, ahí es donde destacamos la importancia y la relevancia de nuestra propuesta de investigación. Les decía que la investigación teórica, que es la que vemos acá de segunda, tiene que ver con la generación de nuevos conocimientos. Entonces les decía que generalmente aplica es en procesos de formación doctoral y postdoctoral, porque es donde se obliga en tesis doctorales y postdoctorales a construir nuevas teorías y nuevos conocimientos. Les mencionaba que la teoría metodológica es aquella donde estamos formulando nuestro proyecto de grado en temas de procesos y procedimientos, nuevos métodos, nuevas metodologías. En la siguiente les decía, ahí está pasando, ¿cierto? Sí, eso. Decíamos que la justificación Sí, práctica señor, ahí pasó. está relacionada con la ejecución de proyectos. Es decir, formulación de proyectos que se vayan a aplicar de manera práctica en una comunidad, en una empresa, en una organización, proyectos prácticos aplicados. Y finalmente les decía que no podrá faltar en su proyecto de grado la justificación personal, que es la que tiene que ver con el aprendizaje generado para cada uno de ustedes con el desarrollo de su proyecto de grado. Es decir, ¿qué les queda como aprendizaje? ¿Qué les genera como crecimiento personal, como crecimiento profesional, el desarrollo de ese proyecto de grado? Y les decía, en el trabajo final, en el documento final, vamos a encontrar un ítem que la parte de justificación llevará 3 o 4 párrafos, dependiendo del alcance que usted le quiera dar, no es muy extenso. Y allí vamos entonces a destacar la relevancia de esa investigación desde cualquiera de estos enfoques. No es necesario que sea un solo enfoque. Es más, les decía, mínimo tendrá que ser 2. Y lo explicaba con un ejemplo. Yo estoy trabajando gestión del talento humano en la alcaldía de Armenia, estaba utilizando ese ejemplo y lo retomo. Entonces, lo primero es que esa investigación tendrá un enfoque de justificación social, porque va a beneficiar las personas, los trabajadores de la organización. Va a beneficiar la organización misma, la gerencia, la alta dirección. Pero también podrá tener una justificación metodológica en la medida en que yo dentro de la investigación proponga un método de calificación de desempeño, por ejemplo, o revise el método de calificación de desempeño. Y no podrá faltar la justificación personal. Entonces, yo puedo justificar mi investigación desde lo social, desde lo metodológico y lo personal. Desde lo práctico, lo metodológico y lo personal. Desde lo social, lo práctico y lo personal. Fíjense en ustedes que no podrá faltar la justificación personal. Generalmente, en las propuestas que nos presentan los estudiantes, pues la gran mayoría de ellas están enfocadas en lo social, en lo metodológico, algunas en lo práctico y, lógicamente, todas deberán estar enmarcadas también en la justificación personal. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, petición, queja o reclamo hasta el momento? Si alguno quiere pedir la palabra, que de pronto no quede claro algo, porque ya mañana entonces
la clase de mañana, que también pretendo que no sea demasiado larga, vamos a mirar el diseño metodológico, tipo de estudios, diseño metodológico, es decir, cuál es el enfoque que se le da a la investigación, las herramientas metodológicas que se aplican, y mañana vamos a revisar el documento. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces... Profe, yo sí tengo una. Jenny. Usted hablaba ahorita acerca de que la justificación personal puede tener 3 o 4 párrafos. Y la otra clase de justificación, ¿cuántos párrafos debe tener? No, debe tener 3 o 4 párrafos la justificación en general, ¿ya? Es decir, en el documento del proyecto de grado, el ítem que se llama justificación puede ser de 3 o 4 párrafos dependiendo de los tipos de justificación que usted le dé. Es decir, me hago entender, usted puede dedicar un párrafo a la justificación social, puede dedicar un párrafo a la justificación metodológica y puede dedicar un párrafo a la justificación personal. O en el entendido de que alguno esté trabajando un proyecto aplicado o la propuesta de un proyecto que se pueda aplicar más adelante, entonces tendrá una justificación social, un párrafo. Tendrá una justificación metodológica, un párrafo. Tendrá una justificación práctica, un párrafo. Y finalmente, una justificación personal. Es decir, los 4 párrafos es para todo el componente de la justificación, ¿correcto? Bueno, ahí me genera otra inquietud. Otra inquietud, sí, claro. Sí, cuando yo esté elaborando la justificación, ¿cómo hago para saber cuál es la justificación que se debe poner? ¿O se deben de poner de cada uno un parrafito? No, eso lo define usted. Es decir, y vuelvo y lo explico. Por ejemplo, si su proyecto de grado tiene que ver con una empresa, con una entidad pública, con una ONG, con una asociación, con una fundación, es decir, donde algún tipo de sociedad o algún tipo de grupo humano se vea beneficiado, entonces su proyecto tendrá una justificación social. Si su proyecto es dentro de su empresa, por ejemplo, y usted dice, yo quiero revisar el proceso y los procedimientos de selección de personal, entonces ahí tendríamos 2 justificaciones. Tendríamos la social por el impacto que va a tener en los trabajadores y tendríamos la metodológica por el impacto que va a tener en procesos y procedimientos. ¿Me hago entender hasta ahí? O sea, cada uno de ustedes es el que define en cuál de estos marcos conceptuales se va a justificar la investigación, dependiendo del enfoque que le vaya a dar. Miren, y les hago claridad sobre algo. Aquí estamos trabajando todos, exactamente en este momento somos 29 los que estamos asistiendo a esta charla, y yo sé que aquí quedan muchas dudas. Créanme una cosa, venga gordo, yo cojo aquí este libro. Miren esta Biblia. Este libro tiene 580 páginas, y yo todos los días le saco cositas a eso. Y yo llevo más o menos unos 7, 8 años leyendo este señor, Roberto Hernández Sampieri, y todos los días se me generan dudas y se me generan inquietudes que tengo que entrar a resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sé que con estas charlas, que son cortas, que son de grupo, que a veces queda la dudita y nos da como pena, ay, venga, era que yo voy a preguntar una bobada. Ay, yo no pregunto. Y resulta que esa bobada era una duda que teníamos todos y que nos podía resolver la inquietud a todos. Entonces, ¿saben dónde se aclaran todas esas duditas? Cuando empecemos a hacer el trabajo personalizado. Y yo sé que los que ya se han conectado conmigo de manera personal, es decir, en cada uno de los grupos, pueden dar fe de que hemos tratado de resolver todas esas inquietudes. Ah, ya me queda claro esto. Listo, ya sé por dónde. Entonces, les decía, yo les ofrezco la semana entrante el espacio. Ya dependo de ustedes que me concreten la reunión personalizada, porque es parte de mi trabajo y hacerles una buena asesoría para que obtengamos un buen proyecto de grado. Entonces van tomando notica de todas esas dudas, de todas esas inquietudes. Y si gustan, me las van enviando al correo personalizadas y yo las voy teniendo en cuenta para cuando nos reunamos nuevamente. Entonces la justificación son esos 3, 4 parrafitos y cada uno de ustedes define en cuál concepto de estos va a enmarcar su proyecto de investigación. Pasamos a la otra temática entonces. ¿O queda alguna duda ahí todavía sobre justificación? Repito, eso las vamos aclarando. En el camino nos vamos dando los totazos y nos vamos organizando hasta que yo necesito que a ustedes les quede muy, muy claro y que de aquí salgan muy, muy buenos proyectos de grado que sé que van a salir. Aquí yo creo que lo más difícil va a ser escoger el proyecto meritorio.
porque veo ideas muy buenas de proyecto de grado. Bueno, otro elemento que encontramos en metodología de la investigación y que también lo vamos a encontrar en el documento final del proyecto de grado se llama el marco teórico. Aquí el concepto lo vamos a tener que repetir 1, 2, 5 y hasta 10 veces, porque es uno de los componentes que más dificultad nos genera. Redactar el marco teórico. Venga, Puerta, ¿qué es el marco teórico? Venga, ¿cómo así que el estado del arte? ¿Qué es el estado del arte? ¿Qué son los antecedentes? ¿Y qué diferencia pues hay entre antecedentes y estado del arte? Entonces, eso lo vamos a dejar muy claro acá. Primero definimos el marco teórico. Ahí están viendo la diapositiva de marco teórico, ¿cierto? Para que nos quede en el video nos quede claro, el que lo quiera ver más adelante lo quiera compartir. ¿Qué es el marco teórico? Son todos aquellos elementos que nos permiten sustentar teóricamente nuestro proyecto de grado. Teóricamente, ¿qué significa? Elementos bibliográficos, elementos de consulta. Miren, los únicos proyectos de investigación que tienen un marco teórico incipiente o insuficiente, o muchos de ellos no tienen marco teórico, son los proyectos exploratorios. Es decir, aquellos donde no hay ninguna información de base, donde no hay ningún punto de partida. No quería referirme al tema hoy, pero lo voy a hacer para que me quede como ejemplo. No han podido encontrar la vacuna para este problema que estamos viviendo porque no existía un marco teórico. O sea, no existían investigaciones que le dijeran hoy a los científicos, mire, hágalo así, esto es lo que tiene que utilizar. Pero nosotros, en el ejercicio académico de nuestro proyecto de grado, todas nuestras propuestas están enmarcadas en componentes teóricos, en componentes bibliográficos y en elementos de consulta. A eso es a lo que llamamos el marco teórico. Y ahora les voy a mostrar acá 2 ejemplitos de cómo se redacta, porque ahí es donde nosotros como estudiantes muchas veces como que nos perdemos en la redacción. Venga, pero ¿cómo llevo todo eso a mi documento? ¿Qué elementos componen el marco teórico? Primero las teorías, ya les voy a explicar de qué se trata. Luego vamos por los antecedentes y finalmente por el marco conceptual. Ojo, hay algunas universidades que dentro del protocolo de su proyecto de grado, o sea, dentro del documento, incluyen algo que llaman marcos de referencia. Marcos de referencia. Entonces, en los marcos de referencia ponen marco teórico, marco conceptual, marco geográfico, marco espacial, marco jurídico, el marco de una puerta. Eso le meten marcos habidos y por haber. ¿Qué dice Roberto Hernández Sampieri? Mire, si su proyecto requiere de un marco jurídico, inclúyalo en un objetivo específico. Que a veces se encuentra uno con proyectos de grado donde le exigen al estudiante un marco jurídico y el estudiante sacando de la cabeza. Venga, y yo marco jurídico, ¿dónde le saco marco jurídico a esto? Esto no lo tiene. Entonces, acá vamos a trabajar sobre 2 elementos fundamentales. El marco teórico y dentro del marco teórico vamos a establecer lo que se llama normas y Contec, una especie de glosario. Aquí le vamos a llamar marco conceptual. Y les explicaré entonces cómo definiré el marco conceptual. Entonces les decía, los componentes del marco teórico son fundamentalmente 3, que se desagregan en más, pero básicamente son 3. El primero de ellos son las teorías. ¿Y qué son las teorías? Son un conjunto de ideas que se han organizado y que se han demostrado experimentalmente a través de procesos como la observación y el razonamiento lógico y que tienen hoy reconocimiento por la comunidad científica. Sonó como largo esa definición. ¿Qué es una teoría? Es un postulado que un científico o un grupo de científicos o un sector de la ciencia ha trabajado a través de prácticas empíricas y que ya hoy la ciencia la reconoce como un postulado real. Y puse acá 2 ejemplos. La teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad se comprobó y no ha habido otra teoría que transgreda la relatividad, es decir, que defina otros conceptos y que la saque del camino. O la teoría de las relaciones humanas, o la teoría de la gravitación universal. Entonces, así como existen teorías en las ciencias exactas, también existen teorías en las ciencias sociales
o en las ciencias de la fenomenología. Y aquí mencioné otra, la teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas nació en 1928-1930 dentro de las organizaciones con Elton Mayo. Y luego se vino a fortalecer con Abraham Maslow y han venido una cantidad de teóricos fortaleciendo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? No todos los proyectos de grado tendrán una base teórica o una base del marco teórico específicamente en teorías, pero muchos sí lo tendrán. Entonces, por ejemplo, el que esté trabajando gestión del talento humano, absolutamente tendrá que trabajar la teoría humanista de la administración, con Elton Mayo, con Abraham Maslow, con Peter Senge, con Peter Drucker, con todos esos magos. El que esté trabajando un proceso de competitividad en una organización, necesariamente deberá trabajar la teoría de la competitividad de Michael Porter. Pero no quiere decir esto que todos los proyectos de grado deban tener una base necesariamente de teorías científicas o sustentado en teorías científicas. Luego viene el componente grueso, el componente grande en el que nosotros fundamentamos nuestros proyectos de grado, en el que fundamentamos teóricamente nuestras propuestas de investigación y nuestros proyectos de grado. El primer componente, ahí están viendo la diapositiva 45, ¿cierto? Antecedentes y estado del arte. Listo. Dice acá, los primeros elementos teóricos en los que nosotros nos basamos cuando vamos a hacer cualquier proyecto de grado son los elementos bibliográficos o las bibliografías relacionadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden el concepto de idea. Cuando yo concibo la idea de investigación o de mi proyecto de grado, lo primero que debo hacer es conceptualizarla, o sea, empezar a buscar información sobre ella. ¿Qué tanta información hay? Para nosotros llegar a esa información, casi que de lo primero que nos aferramos es de los libros. Libros físicos, libros electrónicos, libros en internet, es decir, las bibliografías relacionadas. ¿Qué otro elemento hace parte de los antecedentes? Las revistas, que podrán ser indexadas o comerciales. Revistas comerciales, por ejemplo, la revista Dinero no es una revista indexada, es una revista comercial, pero que tiene información de alta fidelidad y de alta validez para una propuesta de investigación o un proyecto de grado. Los periódicos, las videotecas, estas revistas las encontramos en páginas de hemerotecas, por ejemplo. Redes sociales también son elementos de consulta. Hoy en día, si ustedes observan, por ejemplo, las normas APA en su séptima edición, esas normas APA hacen mucha relación al uso de las redes sociales. Y encontramos acá este otro concepto, el estado del arte. Miren, para que tengamos claridad y cuál es la diferencia entre el estado del arte y el marco teórico. El marco teórico ya mencionábamos que son todos los elementos que vienen a sustentar o apoyar teóricamente nuestro proyecto de grado. Los libros, las revistas, ven. El estado del arte son las investigaciones, el resultado de investigaciones que otras personas han hecho. ¿Dónde encontramos nosotros esos elementos o esos resultados de esas investigaciones? Los encontramos, por ejemplo, en las bases de datos de información científica. Por ejemplo, Scopus. Muchos tienen ingreso a esa plataforma o a esa base de datos, Scopus. Ahí encuentra uno de todo y para todo. Es una base de datos que viene recolectando información desde 1968. Investigaciones de todo tipo, en el área médica, en el área de la administración, en el área de la economía, en el área de los negocios. ¿Qué otra fuente? Entonces, ahí tenemos claro que el estado del arte hace parte del marco teórico. Y se diferencia del marco teórico en el sentido en que el estado del arte son el resultado del trabajo que otros han hecho. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a la biblioteca de la universidad, yo encuentro una cantidad de libros azules en un stand. Se llama un repositorio físico. La universidad tiene también un repositorio electrónico, como lo tienen todas las universidades, donde se suben, se publican el resultado final de proyectos de grado. Entonces, a eso es a lo que llamamos el estado del arte. El trabajo que otros han hecho o las investigaciones que otros han hecho y que tienen relación con la investigación que nosotros estamos desarrollando. Otra fuente de consulta que se considera antecedente son las páginas institucionales. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en enfoque poblacional,
necesariamente me tendré que ir a consultar a la página del DANE. Y esa página se convierte entonces en un antecedente. Si yo estoy trabajando indicadores económicos, necesariamente tendré que consultar la página del Banco de la República y esa página se convierte entonces en un antecedente de investigación. Y les decía, el otro componente del marco teórico entonces va a ser el marco conceptual. Repito, si su proyecto de grado tiene algún elemento que tenga que ver con el marco jurídico, inclúyalo en un objetivo específico. Por ejemplo, para el que esté haciendo un plan de empresa o plan de negocio. Objetivo específico número 3. Identificar el marco normativo y el marco jurídico para la creación de este tipo de empresas en la ciudad de Armenia, Quindío. Y ahí le va a quedar como un objetivo específico que va a poder ampliar mucho más, se va a poder extender mucho más y va a poder ser mucho más concreto. Si necesita trabajar enfoque poblacional, departamento del Quindío, incluya el marco geográfico dentro de un objetivo específico y no le va a quedar mal, va a quedar perfecto. Entonces les decía, el tercer componente del marco teórico es el marco conceptual. Yo creo que algunos de ustedes, cuando presentaron su proyecto de grado en pregrado, la mayoría lo presentamos en Norma y Contec. Y por allá, antes de la introducción, había un término que utilizábamos que era glosario, que algunos jocosamente escribíamos o equívocamente escribíamos glosario de términos. Si es glosario, pues dice la Real Academia de la Lengua, es de términos. Entonces, decía glosario. Ahora no vamos a utilizar el término glosario, lo vamos a poner más bonito, más salamero, y lo vamos a poner dentro del marco teórico y lo vamos a llamar marco conceptual. Vamos a tomar 8, 10 conceptos, los básicos, los fundamentales, los elementales para el desarrollo de la propuesta y los vamos a llevar al documento y los vamos a definir de acuerdo a un autor o de acuerdo a un texto utilizando la respectiva referencia. Lo podemos definir desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua o lo podemos definir desde un autor. Aquí, por ejemplo, utilicé yo el concepto competitividad. La competitividad es la capacidad de una persona o organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores y obtener así. Listo, definí el concepto. A eso le llamamos marco conceptual y va a ir incluido dentro del marco teórico. Va a ir incluido dentro del marco teórico. ¿Cómo vamos a construir el marco teórico? Existen varias formas, las dos fases o las dos etapas fundamentales para construir el marco teórico. La primera de ellas es la revisión literaria, que diría yo es la etapa donde deben estar cada uno de ustedes o donde va a empezar a ingresar ahora cada uno de ustedes, cuando ya presentemos la propuesta, a revisar todos los antecedentes y los elementos que le pueden aportar a mi idea de investigación y a mi proyecto de grado. O sea, entro en la fase 1, que es revisión de la literatura. La fase 2 es la adopción de los antecedentes y de las teorías que orientarán el desarrollo de la investigación. Es decir, yo lo primero que hago es agarrarme a buscar información. Abro una carpetica en mi computador y empiezo a meter ahí. Entonces, empiezo a meter un libro. Este de Alberto Chavenato me gustó este de Adam Smith, me gustó este Inteligencia Emocional en las empresas de Goleman. Aquí lo traigo. Venga, es que me metí a Google Académico y encontré una publicación de una revista indexada espectacular. Venga, ¿qué se me sirve? O sea, empiezo a acumular, a generar una cosa que se llama masa documental. Acumular información. Y entonces luego lo que empiezo a hacer es a depurarla. ¿Ya? Porque uno con la cabeza caliente, me gusta, me sirve, me gusta. Cuando ya empieza uno a redactar, bueno, este no era tan importante, le vi por ahí un parrafito que me gustaba. Entonces el primer paso es revisar toda la literatura. El segundo paso es adoptar la literatura, los antecedentes y todos los componentes del marco teórico que voy a necesitar para el desarrollo de la propuesta. Existen unas herramientas. Hay universidades que la exigen, la nuestra no la exige. Hay universidades que exigen. Acá simplemente proponemos, y yo propongo una que me parece la más práctica para no complicarles mucho la vida. Una de las herramientas para revisión de fuentes se llama la ficha RAE, que por sus siglas significa Resumen Analítico Especializado.
es una ficha, como su nombre lo indica. Es un formato que está establecido. Voy a buscarlo por acá y se los voy a mostrar. Ficha RAE. Aquí está. ¿La ven ahí? Ficha RAE. Esta ficha la tuve que diligenciar yo, la debí diligenciar para un trabajo de mi maestría. ¿En qué consiste? En un formato que contiene los datos básicos de la fuente, del autor o de la obra o del libro sobre el cual voy a trabajar para mi propuesta de investigación. Mire, hay universidades que lo exigen para darle fidelidad al trabajo de investigación. O sea, donde el investigador le va a demostrar a la universidad que sí fueron esas fuentes las que consultó. Entonces, la ficha RAE trae datos como el título del documento, el título del libro, el autor del libro, la edición o la editorial en la cual produjo esa obra, la fecha de la publicación, las palabras clave, la descripción, la bibliografía o las referencias bibliográficas en las cuales se hizo trabajo, y al final la ficha se complementa con el tipo de metodología en la cual se trabajó esa obra o ese trabajo, las conclusiones y finalmente el productor de la RAE. Esto es bueno. Esto es bueno porque pues, le permite al investigador profundizar un poco más en cada una de las fuentes. Pero para el caso, por ejemplo, de un proyecto de grado, les voy a ser muy sincero, esto quita mucho, mucho tiempo. Es una fuente que se define metodológicamente, pero repito, esto quita demasiado tiempo el poderlas realizar y poderlas realizar técnicamente o como lo exige la norma. Entonces, esa es la famosa ficha RAE. Tenemos otra herramienta que son las fichas hemerográficas. Es muy similar a la ficha RAE. ¿Cuál es la diferencia? Que la ficha RAE se utiliza para libros, libros físicos, libros virtuales, y la hemerografía, como su nombre lo indica, se utiliza para analizar elementos de hemerotecas, o sea, revistas y periódicos. Puntualmente, revistas y periódicos. No necesariamente revistas indexadas, repito, puede ser también revistas comerciales. ¿Cuál es la que yo más recomiendo? Y ya con esto vamos cerrando la clase por hoy, para que mañana trabajemos el otro de los temas finales y el documento final del proyecto de grado. Bueno, viene este otro, perdón, antes de mostrarle la que yo más recomiendo. Viene otra herramienta que propone César Augusto Bernal, Méndez, Sampieri y todos estos señores, se llama el mapeo. ¿Y en qué consiste el mapeo? Esta es un poco más práctica y que la podemos desarrollar nosotros, la podemos hacer muy sencillito, inclusive a mano alzada, en una hojita a mano alzada. Consiste en elaborar un mapa conceptual sobre los temas, los subtemas, los autores y las temáticas relacionadas con nuestra investigación. Y aquí les muestro un ejemplo. Ven ahí el ejemplo, diapositiva 53. Aquí pueden ver ustedes el ejemplo. Mi proyecto de grado, el desarrollo humano en las organizaciones. Esa es la temática sobre la cual voy a trabajar. Una teoría que no puede faltar, teoría humanista de la administración. ¿Quiénes trabajaron la teoría humanista de la administración? Elton Mayo. ¿Quién más? Abraham Maslow. ¿A través de qué teoría? Pirámide de las necesidades. Luego, dentro del desarrollo humano en las organizaciones, tengo otro subtema que se llama clima organizacional. ¿Quiénes han trabajado la temática de clima organizacional? Hidalberto Chavenato. ¿A través de qué obras? Una obra que llama Administración del Talento Humano, y puedo buscar más. ¿Quién más ha trabajado clima organizacional? Peter Senge. ¿A través de qué obras? Una teoría o una obra que se llama La Quinta Disciplina. Entonces, el mapa conceptual o la herramienta del mapeo es mucho más práctica que las anteriores. La anteriores es demasiado técnica, la del RAE y la de la hemeroteca, la ficha hemerográfica. Son demasiado técnicas y restan demasiado tiempo. Ahora, no quiere decir que no se puedan utilizar, claro que sí. Y repito, hay universidades que lo exigen, nosotros no. Nosotros buscamos de que sea mucho más práctico.
Y este mapeo o este mapa conceptual es para usted, no para el tutor que va a evaluar, ni tendrá que ir en el documento. Simplemente es como para que usted organice sus ideas frente al marco teórico y cómo lo va a construir. Y finalmente, pues la herramienta que es más común y que yo recomiendo y que puede complementarse con el mapeo, con el mapa conceptual, es el famoso diario de campo, lo que llamamos nosotros la bitácora. Mire, yo sé que a muchos nos ha sucedido que estamos consultando en internet sobre un tema especial, sobre un autor, y de pronto encuentro una página espectacular. Y ya después cuando la voy a buscar, no la encontré por ningún lado. Porque no tomé nota si era un DOI, si era una URL, qué tipo de página era, o si era una base de datos, o si era... Entonces me quedé con la tristeza de saber que se me perdió la información y nunca la encontré. Entonces, esta es la más sencilla de utilizar, el diario de campo o la bitácora. ¿Qué es? Un cuadernito que me va a servir para todo. Mire, hay una señora que trabaja mucho en la investigación fenomenológica, etnográfica, de apellido Velázquez, y ella dice, al investigador etnográfico no le puede faltar un cuaderno en el bolsillo, porque tiene que capturar el momento en el instante que es, y sobre él tiene que anotar la observación. Si tiene que escribir en el cuadernito que el pajarito cantó, escriba que el pajarito cantó, porque esa correlación de elementos que usted lleve a ese cuaderno le va a permitir más adelante hacer un análisis mucho más profundo de su proceso de investigación. A eso se le llama el diario de campo o la bitácora, un cuadernito que no le puede faltar a usted, cárgalo para la oficina, tenerlo, y lo que vaya viendo, lo que vaya observando, fuentes de información. Es fundamental tomar todos esos datos. Hoy llegamos entonces hasta acá. Me parece muy importante que el tema del marco teórico, si es necesario que les aclare dudas, inquietudes, repito, ahí voy a estar. Mañana les voy a mostrar cómo redactar, cómo llevar al documento cada uno de los componentes, cómo redactar la introducción, cómo redactar el planteamiento del problema, cómo redactar la justificación, cómo redactar el marco teórico, cómo redactar el diseño metodológico, es decir, la metodología que vamos a utilizar. Son las 8:05, yo creo que es tiempo suficiente, dejarlos descansar. Si alguno tiene alguna inquietud que podamos resolver en este mismo instante, simplemente abre el micrófono y me pregunta. Y resolvemos acá las inquietudes. Ya por hoy entonces, esas eran las dos temáticas que quería que trabajáramos hoy. Mañana vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el enfoque de la investigación. Cuando una investigación puede ser cuantitativa, cualitativa, mixta, cuando el estudio puede ser exploratorio, descriptivo, explicativo, y qué herramientas utilizar en cada uno de ellos. Preguntas, quejas, peticiones o reclamos. ¿Quiere decir algo? Profe, una preguntita. Sí. Por el momento, para el trabajo final, solamente es llenar el formato que está ahí anexo con los pasos que están establecidos, o los pasamos en Word para aplicarle las normas APA, No. o solamente el formato. Lo diligenciamos así como está con los pasos que exactamente. Lo único que vamos a entregar es ese formato. No va ningún anexo. Recuerden que a ver, y discúlpeme ser reiterativo con algo. El que esté pensando ya en empezar su proyecto de grado con ese formato, lo puede hacer. Espectacular. El que simplemente quiera diligenciar el formato a efectos de obtener la nota del módulo, lo puede hacer. Yo pero les decía, por ejemplo, el que esté pensando en aprobar el módulo, el trabajo de este módulo es para 1 hora o para 2 horas, una sentadita de 2 horas, un buen marco teórico y redacte el documento. No necesita más, ¿cierto? Ahora, el que esté pensando en que este va a ser su proyecto de grado, sí, pues un poquitico más de nivel de profundización. Pero sí, el único entregable es ese documento, sin ningún tipo de anexo. ¿Correcto? Y la plataforma va a estar habilitada hasta el 17 para que aclaremos dudas y para que logremos un buen producto. ¿Quién más dijo yo?
Nadie más, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo que vamos por terminada la sesión de hoy. Les agradezco mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos. Profe, Sí, entonces mañana a las 2 de la tarde. mañana 14:00 dicen los militares, 2 de la tarde en punto nos vemos. El ID es el mismo. Ok. El ID Sí, es el mismo. sí, ok. ¿Listo? Con ese mismo volvemos y nos conectamos y ya trabajamos la parte final de lo que es la metodología de la investigación. Repito, esto es un mundo, esto es holístico, esto es el tema de la investigación es un universo. El que quiera profundizar un poquitico más, yo le comparto la bibliografía. Es un tema muy apasionante, es muy bacán. Pero aquí únicamente, pues el objetivo del módulo es dejarles a ustedes unos parámetros y unos elementos que inicialmente sean la base para el desarrollo del proyecto de grado. Chavita, me encanta verla. Hola, ¿cómo van? ¿Bien? están, compañeritos? Bien, gracias a Dios. Hola, ¿Listo entonces? sí. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Que estén muy bien. Descansen, chao. Hasta luego, que esté bien, feliz noche. Bueno, me voy saliendo, si ya voy a darle la vuelta. Gracias. Mm, mm, mm.